Bueno, hola chicos, hola chicas. Aquí estamos en esta nueva edición de estos videos cortos instructivos para ir trabajando desde la casa. Lo que les voy a enseñar hoy es a cómo encuadrar la hoja en el tablero para empezar a trabajar. Ya tuvieron la clase de técnicas de representación y a partir de eso vamos a comenzar con la representación de planos de arquitectura, que lo vamos a hacer con la utilización del tablero que ustedes usan para sistemas de representación y lo que les conté el otro día, los elementos de instrumentación gráfica como la escuadra, el escalímetro, el tablero, bueno, lápiz, goma, lo que ya usamos para trabajar. El tablero, saben que tienen una regla a la cual llamamos paralela, que justamente es eso, nos permite realizar líneas continuas en forma paralela cuando nosotros desplazamos esta hacia arriba y hacia abajo. Y cuando utilizamos una escuadra como ayuda, como complemento, y se apoya en esta paralela, nos permite trazar líneas en forma vertical, líneas sucesivas en forma vertical. De esta manera vamos a construir nuestro plano de arquitectura. Pero para que estas líneas sean realmente paralelas y perpendiculares, nuestra hoja tiene que estar sujeta al tablero y tiene que estar bien encuadrada. Cuando hablamos de encuadre, significa que tenemos que hacer coincidir el lado horizontal de la hoja con la horizontal de nuestra paralela, y a su vez con la escuadra tiene que coincidir con el lado vertical de la hoja. De esta manera decimos que nuestra hoja está en escuadra y todas esas líneas que vamos a hacer van a tener exactamente la misma verticalidad u horizontalidad según cuál sea la regla que nosotros vayamos a utilizar. Una vez que hemos verificado que estas líneas están correctamente, o sea que la línea del papel está en coincidencia con la horizontalidad de la paralela y asimismo con la escuadra para verificar, vamos a fijar la hoja al tablero. Ahora bien, una vez que nuestra hoja está fija al tablero, esto nos permite trabajar con libertad y poder desplazar las escuadras y los elementos, los instrumentos de dibujo para poder representar correctamente. Antes de empezar a dibujar el plano de arquitectura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estructurar o diagramar en este caso un poco lo que hicimos con las láminas de vegetación, pero en este caso con nuestro plano de arquitectura. Fíjense que el modelo que tenemos que realizar también está en un formato de hoja 4, entonces vamos a tomar el mismo criterio que tuvimos para hacer la representación de la vegetación, donde vamos a dejar un espacio de aire, como yo les decía la otra vez, ¿sí? Donde por ahora no vamos a invadir con nuestro dibujo. Y vamos a centrar, en este caso, esta planta de arquitectura en el espacio central de la hoja. Si después tenemos que avanzar con textos o con espacios verdes, con la parte de vegetación, podemos invadir este espacio. Pero por ahora vamos a centrar la planta de arquitectura en este espacio central de la hoja. Nosotros para trabajar vamos a trabajar en escala. ¿Qué significa eso? Que vamos a escalar este dibujo. Como no podemos representar este plano de esta vivienda en su escala real, porque no entraría en nuestra hoja, vamos a achicarlo y eso es lo que llamamos escalar. Nuestra representación la hacemos más chica que el modelo real. Y tenemos diferentes escalas. Este es el escalímetro que nos permite achicar o agrandar ese ejemplo en función de lo que querramos mostrar. Nosotros vamos a empezar a trabajar con la escala 1:50, que está marcada acá. Esto significa que nuestro modelo va a ser 50 veces más chico que la realidad. A partir de eso, de haber determinado, ubicado la escala en el escalímetro y saber qué es lo que tengo que representar, voy a ir en forma primero muy genérica planteando este dibujo. Voy a tomar con mi escalímetro la medida que yo tengo en el ancho de esa vivienda, cuánto va a abarcar en mi hoja y en el mismo modo voy a tomar la medida en el alto. Y esta referencia general es la que yo voy a plantear en mi hoja para saber cuál es el espacio que voy a ubicar, que va a abarcar planta de arquitectura. En este caso yo estoy tomando el límite construido, que es el límite que yo me marco en esta línea gruesa, que es el límite del muro, ¿sí? Que tengo de aquí y hasta este límite de otro muro tengo 7,50 metros. Y en el alto, tomando el límite también del muro, tengo hasta el borde de esta ventana, tengo 4,50 metros. Entonces ese rectángulo de 7,50 metros por 4,50 metros va a ser el que va a encerrar mi vivienda. Fíjense que yo ya hice el rectángulo que va a encerrar mi planta de arquitectura. Este rectángulo
abarca. Si bien acá tengo una parte que es piso, pero yo tomé toda este área para simplificar mi dibujo. Y de esta manera, y fíjense también que borré la línea que había puesto al principio como para diagramar la hoja, empezar la diagramación, ya la borré para que no me confunda y dejé solamente el área que va a ocupar mi planta de arquitectura. Los dibujos que ustedes tienen, el ejemplo, todos tienen cotas, las medidas para dibujar. O sea que yo lo que voy a hacer va a ser trasladar las medidas que tengo en mi ejemplo a mi hoja de dibujo. Si no tienen para imprimir esta hoja, no importa, pueden trabajar con la imagen del teléfono y van copiando esas medidas que están representadas gráficamente en el dibujo y que me están indicando la medida de cada uno de los ambientes. Hay diferentes tipos de cotas. Tengo cotas parciales que me indican los ambientes o salientes más determinantes o una abertura más determinante. Voy a tener en otros casos una cota general que me indica cuánto es el largo total de esta vivienda. Voy a tener después cotas particulares que me van a indicar el espesor de los muros. Entonces yo teniendo esta cota parcial del frente de la vivienda y tengo el espesor del muro, de esa forma restando yo puedo sacar la medida del espacio interior de esa vivienda. De esa manera, en forma acumulada, yo voy a ir poniendo estas medidas en mi plano para comenzar mi dibujo. Bien, de esta manera vamos a ir poniendo en el plano esa sucesión de medidas para hacer nuestras líneas de construcción. Fíjense que yo cambié el lápiz porque es importante en esta etapa usar un lápiz tipo portaminas, más fino, que nos da más precisión en esta etapa de diagramación y construcción del dibujo. Entonces, de esta manera, yo no voy a hacer unas líneas precisas por ahora, simplemente voy a hacer esas líneas de referencia, como digo, ahí tengo el espesor del muro, ahí tengo la línea de un ambiente, ahí tengo la línea de otro. Todavía no me están indicando nada. Voy copiando esas medidas en los dos sentidos, el horizontal y el vertical, que van a ser mi guía, ¿sí?, para ir realizando el dibujo. Esto lo voy a hacer en los dos sentidos. Yo lo que hice ahora fue trasladar el espesor de muro, el ancho del ambiente, la ventana, esta saliente, la apertura, otra línea de muro. Acá puedo poner también el espesor del otro muro, pero fíjense que yo no estoy dando ninguna funcionalidad a estas líneas, solamente son líneas constructivas. En este sentido también puse ahora mi espesor de muro, esta medida que es de la abertura, puse el otro espesor de muro y la medida del ambiente interior y la del espesor de muro del perímetro. Entonces, con la ayuda de mi paralela me voy a desplazar. Esta se mueve muchas veces en este sentido, pero no pierde el paralelismo porque nuestra hoja está fija al tablero y eso nos asegura que estas líneas van a ser exactamente del mismo espesor. O sea que yo voy a poner las medidas en uno de los lados de mi dibujo y después voy a trazar la línea. Esta puedo trazarla no continua porque únicamente me hará falta en esta parte de este ambiente. Yo voy observando el dibujo que tengo de referencia y en este caso puedo trazarla muy fina hasta el final. Fíjense que de alguna manera ya este espacio, este cuadrado que es el sanitario, se empieza a marcar en nuestro dibujo. De la misma manera, yo ahora empecé a poner las líneas de muros interiores para ir definiendo esos espacios. Como les decía, voy a observar, entonces fíjense que yo ya puse esta medida que tengo, que es una línea de carpintería que arranca en una parte que va más adentro del muro. Pero a su vez empiezo a observar, esta línea de este muro tiene coincidencia con una división de un muro interior. O sea que esta medida que ya la tengo, yo puedo llevarla hacia arriba porque también me está dividiendo un ambiente en la parte superior. De esta manera, con el portaminas, yo puedo ya ir definiendo un poquito más fuerte algunos elementos que me van a ir ayudando a definir mi plano y me ayudan también a no confundirme con estas líneas de construcción. Como les decía recién, ahí ya definí lo que va a ser el núcleo sanitario.
mi escuadra me va a ayudar a definir la longitud de la puerta, porque yo si tiro esta línea 45 grados, que es la escuadra que estoy utilizando, donde a mí me corte, esa va a ser la longitud de la puerta. Ahí la dibujé, no sé, puedo acercarles para que se vea un poco mejor. En realidad yo les hablé de longitud y no es longitud, es el ancho de la puerta, y lo que yo defino con esta línea 45 es que coincida el ancho de la puerta con la apertura que yo dejé marcada previamente. Entonces fíjense como en este espacio yo pude definir ya el núcleo del baño y tengo ya más o menos indicado las medidas de los muros siguientes. Dentro de ese rectángulo tengo más o menos todo el habitáculo y después tendré elementos que salen como este piso que se desprende hacia la izquierda, o este otro deck que tengo acá en la parte de este piso rayado, que es la forma de representar, que se desprende hacia abajo. Entonces esas eran cosas que iré anexando a medida que voy terminando mi dibujo. Fíjense cómo mi dibujo se fue poblando de líneas y todo lo que les decía, el piso exterior, ya defino más hasta dónde empiezan las carpinterías. Entonces de esta manera yo puedo empezar a definir estos elementos. Lo voy haciendo con mi lápiz, que voy reforzando un poco, presionando un poco más. Sepan disculpar los errores, que es complicado dibujar de esta manera, pero me parece lo más práctico para que puedan ir viendo cuál es la metodología. Tengo elementos de referencia, ya dijimos que este muro tiene coincidencia con ese, pero también puedo ver que termina, donde termina, perdón, acá no se ve la copia, ¿sí? Puedo ver que este muro termina en este punto, o sea que esta misma línea que ya la tengo me va a servir para marcar el final de este muro y aparentemente tiene coincidencia con esta ventana. O sea que tomando esta misma medida de referencia, yo puedo poner este muro, puedo hacerlo fuerte, puedo definir este otro que me marca hasta el inicio de la carpintería. Todos estos muros que yo voy marcando en forma más contrastante son los muros que estarían cortados, que la denominación se llama muros en corte, es la forma que los represento, es cuando yo corto ese elemento de arquitectura, es como si le sacara la tapa y puedo observar qué es lo que pasa adentro y que se explicó en la clase teórica, que es el sistema Monge, que es la forma que tenemos de representar. Entonces fíjense cómo esto, si voy moviendo el tablero, va tomando forma. De la misma manera ya puedo definir el muro superior. Puedan ver en el dibujo, ¿sí? Que nuestra planta de arquitectura está casi definida. Ahí se puede ver cómo fue tomando forma la vivienda. Yo les extendí, como les decía, el tema de los pisos exteriores, y lo que faltaría ahora empezar a marcar es las líneas de carpintería. Estas líneas van más delgadas, no tienen la misma fuerza expresiva que tiene el muro en corte, porque lo que necesito identificar fácilmente justamente es eso, ¿qué estoy cortando? ¿Sí? Entonces voy a marcar, pero son las líneas que me van a cerrar esta planta de arquitectura. Es un límite físico que yo tengo. En esta escala puedo representar la carpintería con esta doble línea. Y bueno, yo acá no he borrado ninguna de las líneas de construcción porque es un trabajo en lápiz. Cuando se pasa tinta, esas líneas de lápiz después se borran. En este caso no las he borrado. Pero siempre lo que tenemos que ver más fuerte es nuestra línea en corte de muros, y después todo lo demás va con una sucesión de graduaciones de líneas más finas que acompañan este dibujo. Bueno, ahora sí borré las líneas de construcción para que quede un poco más claro el dibujo, y lo que incorporé ahora fue las medidas del deck de la parte de este piso que sobresale en la parte inferior y este desborde de la galería. Entonces de esa manera, con mi paralela, voy trazando líneas
finas que no compitan con el espesor del muro, que me va a indicar la característica de este piso. De la misma manera lo voy a hacer en la parte inferior, pero en vertical, siguiendo la representación que yo tengo en el dibujo. Ahora voy en vertical, fíjense, uso mi paralela de apoyo, coloco la escuadra y de la misma manera, siguiendo la sucesión de medidas que puse previamente, voy a hacer el trazado del piso en sentido vertical. ¿Qué otra información tengo en esta planta de arquitectura? Bueno, acá tengo esta línea, me indica la mesada de apoyo de la cocina, que también puedo dibujar lo que es la cocina y heladera. Y en este espacio, que es el espacio de dormir, fíjense que en el plano que tengo acá tengo la cama y una mesa de luz. Igual que esto es la representación de unos sillones que están en la galería. Bueno, por ahora vamos a empezar a hacer el equipamiento fijo, o sea que por eso yo dibujé la línea de la mesada de la cocina. Y como no cuentan ustedes con plantillas para hacer la representación de los sanitarios del baño, por ahora vamos a dejarlo así. Pero si se dibuja, como les decía, en base a una plantilla, esto me está indicando que es la bacha y la mesada de del baño, y esta es la representación del inodoro. Otro elemento importante que va en nuestra representación de la planimetría es esto, que es el norte. Siempre en nuestra representación de arquitectura, el norte de la ubicación de la vivienda o del ejemplo que estemos haciendo se ubica a la derecha o arriba. Yo no puedo invertir el sentido de esa planta. Entonces yo no tengo una plantilla de círculos, pero también hay que indicar el sentido, o sea, la orientación de esta planta de arquitectura. La forma más genérica es que hago un círculo con los 4 puntos que me indican los puntos cardinales y pinto hacia dónde se encuentra el norte. Acá sumé 2 líneas también, que son las líneas donde voy a ubicar la tipografía, o sea, que me está indicando qué estoy representando. En este caso dice planta y la escala. Recuerden que estábamos trabajando en escala 1:50. Como no tenemos todavía practicidad en dibujar la tipografía a mano, siempre me ayudo de líneas guías. Una línea inferior y una línea superior, que es donde se va a encasillar mi tipografía, y puedo poner también una línea accesoria, ¿sí?, para los elementos de apoyo de esta tipografía, como las líneas de A de la planta o la curva de la S, que me ayudan a que sea una tipografía ordenada, y después esas líneas las voy a borrar. Bueno, ahí sumé la tipografía que me indica, que dice planta, escala 1:50, sumé el piso exterior, que son estos baldosones largos que me indican el acceso a la vivienda. ¿Qué otro elemento? Sumé esta línea de trazo. Esta línea de trazo, que es una línea justamente que no es continua, ¿sí?, me está indicando que arriba pasa algo, es la proyección de este techo o este alero que tengo alrededor de la vivienda. Y se utiliza para eso justamente, cuando tengo por ejemplo, una carpintería. En el caso del baño, si tuviera una carpintería aquí, pero es tipo ventiluz, yo puedo representar esta carpintería con una línea de trazo, porque no le estoy cortando cuando corto el muro, porque recuerden que el corte ese del muro para representar se hace a 1,20 de altura, o sea que un ventiluz estaría más arriba, pero si indico que en esa altura, en mi baño, tengo un ventiluz que está más alto. Entonces, con la línea de trazo voy indicando que está ubicado en ese muro. Bueno, ahí podríamos decir que nuestra planta de arquitectura está lista. ¿Qué sumé yo? Sumé los grafismos en la parte del espacio verde, un poco cómo indicar la vegetación. Antes de pasar a la vegetación, fíjense que le pasé tinta a la planta para que ustedes vean ese contraste del que estábamos hablando, que yo tengo que identificar fácilmente lo que es muro construido y está cortado, que los otros elementos que acompañan. Otro grafismo que incluí fue en el caso del baño o núcleo sanitario. Como no tenemos plantilla de sanitarios, entonces, ¿qué hice?
hice una cuadrícula muy pequeña que me indica que ese es como si fuera el piso del baño, y entonces a simple vista yo puedo identificar cuál es el espacio húmedo. ¿Qué otro elemento sumé también? Bueno, ya cuando hablábamos de grafismos o de formas no de grafismos, de código gráfico en realidad que tenemos en este sistema Monge, estas líneas cruzadas en este espacio vacío, me está indicando que tengo un espacio de guardar, justamente me indican el vacío, y esta doble línea como si tuviera una puerta, ¿sí? Que puede indicar o no la apertura, pero tengo un espacio de guardar, en este caso pasa lo mismo. Y después, bueno, todo lo que les decía, el tema de la ambientación, yo puedo empezar a sumar el entorno o la ubicación de mi planta de arquitectura, donde puedo indicar el espacio verde, si tengo vegetación o no, y eso a su vez le puedo sumar toques de color para generar un contraste y para mostrar, para indicar justamente el sitio y el entorno donde está situado. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Bueno, espero que estos videos les sumen como para empezar a trabajar, y vamos a ir